Bueno, yo voy a hablar de algo muy diferente a lo que han estado hablando esta tarde mis compañeros. Quiero empezar con esta pregunta y es, vamos a intentar dilucidar en muy poquitos tiempos, tenemos solamente 30 minutos, si ha dado forma la modernidad al fenómeno de la criminalidad serial. Desde luego tenemos que partir de esta idea y es que todos sabemos que los que hemos estudiado criminología, en mi caso sabéis que he sido abogada durante muchos años, soy una gran amante de la historia, carrera que estoy terminando, pero me parece que me voy a alargar mucho en el tiempo, que si hay un crimen con linaje histórico, este crimen es el asesino en serie. Y se ha llegado a la conclusión de que estos asesinos sistemáticos ha sido una práctica universal, al menos que es tan antigua como lo es la especie humana, aunque no siempre. Vamos a ver, a este tipo de crímenes se les ha llamado asesinatos en serie. Durante décadas hemos estudiado a los asesinos en serie y las investigaciones que se han llevado a cabo casi siempre se han centrado no solo en la etiología de los crímenes, sino en un estudio intensivo de las biografías de algunos de los sujetos que estáis viendo ahora en imágenes. Esto nos ha llevado a que olvidemos el contexto histórico, cultural y social en el que esos hombres y mujeres asesinaron. Es importantísimo conocer el momento histórico, el momento social en el cual se llevan a cabo estos crímenes, y este contexto social, político, histórico, es el que nos va a hacer comprender cómo ha ido evolucionando no solo el concepto de asesino en serie, sino también cómo entiende la sociedad a este tipo de asesino múltiple. Los asesinos en serie son lo que lo que decidimos que son, y esta definición va a cambiar constantemente con la historia y con la sociedad. Fijaros, casi todos conocemos a asesinos múltiples, sistemáticos, asesinos en serie, a través de la lectura, de las investigaciones, del true crime, de películas, de leer los periódicos, pero cada asesino en serie y cada asesinato en serie tiene su momento temporal. Detrás se esconde una historia, un lugar geográfico concreto, y hay caracteres y características definidas por parámetros culturales, religiosos, históricos, míticos y mitológicos, e incluso por parámetros morales. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de tratar este fenómeno criminal en el contexto y en las transformaciones históricas de cada momento. Es decir, para comprender al asesino en serie, primero tenemos que comprender las sociedades en las que viven, y de aquí vamos a partir para poder analizar qué elementos influyen en la modernidad, en el nuevo concepto y en el nuevo visionado que tenemos y en la nueva percepción que tenemos del asesino en serie como sociedad moderna. Fijaros, el registro histórico de asesinos en serie fue muy escaso hasta el siglo XV, y en el caso de que estos criminales fueran identificados y, por supuesto, detenidos, eran normalmente linchados por la propia comunidad. Después veremos por qué. Hasta el Renacimiento realmente no empiezan a existir los primeros registros judiciales de asesinos en serie. Y daros cuenta de esta fecha, entre 1450 y 1650, estos 200 años, en Europa fueron juzgados más de 200 asesinos en serie. Ojo, no se les denominaba asesinos en serie, puesto que vamos a ver que es un concepto ligado a la modernidad, sino que eran juzgados como hombres lobos, vampiros, brujas, de modo que eran juzgados y sentenciados mayoritariamente por parte de la Iglesia. Nociones como la psicopatía, la esquizofrenia aún no existían. Estamos hablando del siglo XV, el siglo XVI, el siglo XVII, de modo que el marco conceptual se ceñía única y exclusivamente a la demonología teológica. Aquí os pongo un ejemplo. Este sujeto, esta imagen que estáis viendo aquí, que es una reproducción, puesto que no hay una imagen real de Manuel Blanco Romasanta, el hombre lobo de Ayariz, es un asesino en serie que actuó en nuestro país
en el año 1852. Fijaros qué curioso, este sujeto de apenas 1,57, era un señor muy bajito, era un buhonero, muy afable, muy simpático, muy cordial con todo el mundo, asesinó y descuartizó en 1852, como he dicho, a 13 personas, mujeres y niños. Una vez que fue detenido por la Guardia Civil y confesar sus crímenes, llevó al juez instructor al lugar donde había ocultado la mayor parte de sus cadáveres. Estamos en mitad del siglo XIX. En ese momento todavía era muy difícil tratar de entender cómo un sujeto como este buhonero que os he comentado, esta persona cordial con su entorno, esta persona simpática, era capaz de cometer crímenes tan horrendos y tan aberrantes como los que hizo. De modo que gran parte de la sociedad, para tratar de racionalizar la inhumanidad de este sujeto y esos crímenes tan crueles, empezó a extenderse el rumor de que realmente Roma Santa era un hombre lobo. Es decir, para racionalizar un crimen que no entendían, de matar a tantas personas desconocidas, se extendió este rumor vinculándolo a este mito, el mito de la licantropía. Esto a Roma Santa le vino fenomenal, se benefició de este rumor, llegando a afirmar que realmente había una maldición que había caído sobre él, puesto que era el séptimo hijo, y que en las noches de luna llena se convertía en hombre lobo. Fijaros que la propia reina Isabel le creyó, igual que le creyó los investigadores, la Guardia Civil y el juez instructor, y la reina Isabel conmutó su condena de pena capital por la cadena perpetua. Para los curiosos puedo deciros que aún podéis ir al archivo del Reino de Galicia y encontrar esta causa, los 7 tomos en el que están recogidos sus crímenes y la investigación, y que se conoce como la causa 1788 del hombre lobo. Seguimos. Como os he dicho, hace más de 500 años no era posible ser un asesino en serie tal y como lo entendemos en la actualidad. ¿Por qué? Porque muchos de los elementos que configuran este fenómeno criminal son características de la época moderna. Los asesinos en serie, vamos a ver cómo se han visto influidos por distintos fenómenos de la modernidad, como la industrialización, los avances científicos, el auge del capitalismo, el urbanismo. Se pasa de los asesinatos seriales rurales, como por ejemplo el sacamantecas, que veremos después, a los asesinatos urbanos, por ejemplo, de Jack el Destripador, veremos también por qué. Y además el anonimato, la racionalidad, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, fijaros, han proporcionado a estos sujetos nuevas motivaciones y también nuevas oportunidades para matar que caracterizan a los asesinos en serie contemporáneos. Hay 2 acontecimientos que estaréis de acuerdo conmigo, espero, que contribuyeron a transformar y acelerar el mundo. Uno de ellos, por supuesto, fue la potencia del vapor, de modo que algunos asesinos en serie del siglo XIX ya comenzaron, y finales del siglo XIX y principios del siglo XX, comenzaron a trasladarse de un lugar a otro en busca de nuevas víctimas. Y también otro elemento importante, el telégrafo, lo que han considerado algunos la Internet victoriana, ya que a partir de 1845 la información se movió con mucha mayor rapidez. La teoría de que los asesinos en serie aumentaron en el siglo XIX, que es una teoría defendida por muchísimos criminólogos y por muchísimos investigadores, sobre todo del FBI, se debe a 2 factores importantísimos. Por un lado, nacen las fuerzas policiales que llevan a cabo las investigaciones y las detenciones de estos sujetos. Pero es que hay otro elemento importante que tiene mucha relación, como veremos, con el asesino en serie en la modernidad, y es el surgimiento, sobre todo, como veremos en el mundo anglosajón, de los medios de comunicación de masas. La confluencia en el tiempo de estos 2 factores, del nacimiento de las fuerzas policiales y el nacimiento de los medios de comunicación de masas, es lo que propició que este fenómeno del asesino en serie se hiciera público y viral. No en aquella época, es un término que utilizamos hoy en día. No es que hubiera más en el siglo XIX, lo que empezó a ocurrir es que eran mucho más visibles. Es en este siglo, en el siglo XIX, cuando el crimen serial empieza a ser conocido
por gran parte de la sociedad. Y como no, aquí tenéis una imagen ficticia de Jack el Destripador. No es el primer asesino en serie de la historia moderna, pero sí fue el primer asesino en serie mediático. La prensa transfiguró a un despiadado asesino en serie de mujeres en un fenómeno de masas. Fijaros, el periódico The Star llegó a vender 232.000 ejemplares, algo impensable para la época. ¿A quién tenemos a su izquierda? Tenemos a Juan Díaz Ruiz de Garayo, el sacamantecas, que como veis actuó bastantes años antes que Jack el Destripador. Un sujeto que también asesinaba a mujeres, que también evisceraba a mujeres y que en este caso también llegó a practicar la necrofilia. Sin embargo, cuando hablamos o se nos pregunta quién es el primer asesino en serie, todos nos vamos a Jack el Destripador. Antes de Juan Díaz Ruiz de Garayo hemos visto que tuvimos a nuestro Roma Santa. ¿Qué fenómenos modernos podemos relacionar con los asesinos en serie y que hayan influido bien en su percepción o bien en algunas de las características de estos asesinos? Fijaros, en primer lugar me gustaría destacar esta mediatización del asesino en serie. ¿Cómo ha influido o cómo influyen los medios de comunicación en el asesinato serial? Muchas veces los medios de comunicación convierten este fenómeno delictivo en un acontecimiento periodístico masivo, a pesar de que estamos ante una de las formas de crimen más raras estadísticamente hablando. Esta repercusión mediática conlleva la celebridad, la notoriedad y cierto éxito de estos criminales. Y esto Vicente Garrido lo denomina la mística del éxito. ¿Qué quiere decir? Que a través de visualizar cómo determinados sujetos llegan a la celebridad y a la notoriedad, se puede llegar a la imitación por parte de aspirantes asesinos en serie. Fijaros que esta notoriedad, esta celebridad, precisamente les libera de ese anonimato del que ellos quieren huir. Además, muchos asesinos seriales, como vemos en esta imagen, se han comunicado con la prensa, con los investigadores, por diferentes razones en las que ahora no podemos entrar. Ahí tenéis una de las cartas que Zodiac envió a uno de los periódicos con los que se comunicaba. Además, hay un hecho importante y es que hay una relación de simbiosis entre los asesinos en serie y los medios de comunicación. Los medios, evidentemente, buscan rentabilizar los índices de audiencia a través del crimen. Todos sabemos que cuando se habla de determinados asesinos o, en este caso, asesinos en serie, la audiencia se dispara. Entonces, ¿qué hace el asesino en serie? El asesino en serie también se beneficia de digamos, de estos índices de audiencia y busca la fama y la notoriedad a través de estos medios de comunicación. Y por último, los medios de comunicación pueden ayudar a estos sujetos a construir su propia identidad como asesino en serie, porque en la sociedad moderna, en el momento en el que estamos, a principios del siglo pasado, perdón, a principios de este siglo, el siglo XXI, un asesino en serie es alguien que puede llegar a ser porque puede leer recortes de prensa, puede consumir true crime, puede consumir los crímenes de otros sujetos, puede adquirir conocimientos de modus operandi y de determinadas características de otros asesinos, y todos estos elementos pueden ayudar a crear una identidad de un asesino en serie emergente. Fijaros, en el año 2021 las nuevas tecnologías, Internet, influyen de una manera importantísima en la difusión de todo el fenómeno criminal, no solo de los asesinos en serie. Lo hemos visto hace muy poco en televisión con todo lo que está ocurriendo últimamente en nuestro país. Lo cierto es que cuando aparece un nuevo asesino en serie, este recibe una amplia cobertura mediática. Fijaros, os pongo un ejemplo. El 8 de octubre del año 2019, el FBI confirmó que este sujeto, que ya ha fallecido, Samuel Little, es el mayor asesino en serie de Estados Unidos, con 93 asesinatos. A la hora de su muerte había confesado ya 50 asesinatos. Si vosotros vais a Internet
y ponéis el nombre de Samuel Little, hoy mismo esta búsqueda arroja 375 millones, 375 millones de búsquedas, perdón, de resultados, y además 12 millones, más de 12 millones de vídeos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, sin lugar a dudas, estamos ante un fenómeno criminal a los que se le otorga una especie de inmortalidad y de celebridad a través de medios muy diferentes, y esto lo vamos a enlazar con el siguiente punto, que es este auge de una cultura de celebridades. Todos sabemos que hubo una cultura de celebrities en los años 90 en Estados Unidos, y esta cultura de celebrities estaba más que arraigada en la cultura popular norteamericana. Incluso formaba parte del entretenimiento de la sociedad norteamericana. Televisión, prensa, películas, libros, documentales. Hoy somos consumidores de true crime. Había cromos, había postales, incluso clubs de admiradoras, camisetas. La fascinación por estos homicidas ha hecho que surjan incluso coleccionistas de objetos y pertenencias de estos sujetos, de pertenencias de las víctimas e incluso de objetos que se han hallado en la escena del crimen. Algunos de los objetos más caros que se han comprado y que pertenecían a un asesino en serie son, por ejemplo, un autógrafo de Albert Fish, una tarjeta de Navidad escrita por Ted Bundy, el Ford Sedan que utilizaba Ed Gein o, como sabéis, las pinturas de John Wayne Gacy. Esta carta que tenéis aquí, que se vende en esta página web que os he puesto, como veis os he puesto 3 direcciones donde se venden objetos pertenecientes a diferentes asesinos, es una carta firmada por Edward Jane y que está a la venta por $12.500. Otro punto importante de la modernidad, pues este anonimato de las grandes ciudades. Antes os he comentado una cosa, quiero reforzar esta idea. He dicho que durante la Edad Media se vivía en pequeñas aldeas donde todos los habitantes se conocían y cualquier extraño que pasaba por allí o que quería quedarse era observado muy de cerca. Estas circunstancias, por supuesto, disminuían las oportunidades de cometer un nuevo crimen. De hecho, fijaros este dato, un ciudadano medieval solamente se cruzaba con unas 100 personas diferentes durante toda su vida. Esto ha cambiado. Hemos pasado, como hemos visto, de esos asesinos rurales, en España, vuelvo a repetir, el Roma Santa o el Sacamantecas, todo esto ha cambiado con la industrialización, el auge del capitalismo, las migraciones a las grandes ciudades para poder encontrar trabajo, la urbanización y, cómo no, un dato importantísimo, el crecimiento de las ciudades. Es en este escenario donde los habitantes nos convertimos en personas anónimas, en personas desconocidas. Y aquí los asesinos, este tipo de asesinos múltiples, podían y pueden ocultarse entre la gran multitud. Es, por tanto, en las ciudades donde se crean entornos idóneos para encuentros impersonales entre víctima y estos asesinos, porque las personas desconocidas son unas posibles o potenciales víctimas para estos sujetos. En cuarto lugar, tenemos un punto muy relacionado con la modernidad y con nuestra sociedad actual. Fijaros, 3 características: la racionalidad, la instrumentalización y la deshumanización. La ilustración, el pensamiento racional y la ciencia se asocian con los inicios de las sociedades modernas, influyendo en la forma de pensar y de actuar de las personas que viven en las grandes urbes. Los asesinos en serie reproducen su propia visión del racionalismo buscando los medios idóneos para lograr sus fines u objetivos, como sabéis, en gran medida, cumplir sus fantasías. Pero esta racionalidad del asesino en serie no solo es importante para el éxito de sus crímenes a través del modus operandi. Como sabéis, el modus operandi son todos aquellos actos o acciones que se llevan a cabo para perpetrar un delito o un crimen con éxito, sino que esta racionalidad del asesino en serie también la aplica a la planificación de sus crímenes. ¿Cómo voy a secuestrar a la víctima? ¿Dónde la voy a atrapar?
qué elementos voy a utilizar para dominarla, cómo la voy a agredir, qué voy a hacer después con el cadáver. Es decir, todo esto forma parte de la racionalidad de este asesino en serie. Y por supuesto esta deshumanización. Estamos ante un tipo de criminal, ante un tipo de sujeto que cosifica a sus víctimas, desvaloriza absolutamente la vida humana, dependiendo de cuáles sean las motivaciones, pero para ellos las víctimas son simplemente un medio para lograr, perdón, su fin. Bueno, esta diapositiva yo creo que es muy acorde con la sociedad del siglo XXI, esta cultura del narcisismo. Y sí que es cierto que la personalidad narcisista podemos decir que predomina en la cultura contemporánea y en las sociedades modernas. Siguiendo a Vicente Garrido, con el que estoy totalmente de acuerdo, creo que el narcisismo en nuestra sociedad es un modo eficaz para poder enfrentarnos a la ansiedad y a las tensiones de la vida en una sociedad moderna. Por supuesto, esto supone pues pagar un alto precio respecto a las relaciones interpersonales, porque lo que se fomenta es el individualismo y una competitividad extrema. El tiempo, el paso del tiempo, la evolución de la sociedad y la modernidad ha hecho que la sociedad se vuelva egocéntrica y hedonista, y con ella los individuos que forman parte de esta sociedad y, por supuesto, este tipo de asesino. Hay un punto muy importante, y este punto 6 y 7 son los que están más íntimamente relacionados, y es que estamos, cuando hablamos de asesinos múltiples sistemáticos, cuando hablamos de asesinos en serie, tenemos que hablar de este estereotipo de personas a las que se las considera incluso menos víctimas, o este concepto de Eger de los menos muertos. Tenemos que partir de la idea, desde el punto de vista de la victimología, de que no todas las personas tienen la misma probabilidad de convertirse en víctimas de un delito, y mucho menos, por supuesto, en víctimas de un asesino en serie. Convertirse en víctima, en muchos casos, está relacionado con factores muy diferentes, factores biológicos, factores psicológicos, factores sociales, como por ejemplo la profesión, el estilo de vida, las actividades rutinarias que lleva esa persona. También influyen factores ambientales, económicos. Sin embargo, desde el punto de vista de la victimología, hay determinadas personas que son consideradas especialmente vulnerables. Y también tenemos un grupo de víctimas propicias, como son los ancianos, los niños, las mujeres, los homosexuales, prostitutas, los sin techo, vagabundos, etc. Fijaros, es en estos titulares que os he puesto de periódicos. Todos, bueno, el primero es un estudio que se ha hecho a nivel criminológico en Europa, en el que se dice que el 73% de las víctimas de este tipo de asesinos son mendigos, prostitutas y homosexuales. Y dentro de estas tres víctimas propicias tenemos a unas que son más numerosas, que son las prostitutas. Todos estos sujetos que os he puesto aquí han sido detenidos por ser asesinos en serie y por matar precisamente a prostitutas. ¿De acuerdo? Fijaros, las prostitutas han sido víctimas preferentes de homicidas como Jack el Destripador, Gary Ridgway, Peter Sutcliffe, Joaquín Ferrandis en España, Juan Carlos Aguilar, el monje Shaolin, como os he puesto aquí. Y nuestra sociedad racional, moderna, en muchos casos y en muchas situaciones deja de lado a aquellas personas que no aportan beneficios económicos y que no entran en la categoría de consumidores. Y esta idea la relacionamos con este concepto de los less dead o menos muertos, en el sentido de que los asesinos en serie suelen victimizar a personas de clases ínfimas y en muchos casos a personas o a víctimas que se consideran víctimas invisibles. Y esto tiene relación con nuestra última diapositiva, y es este asesinato de determinadas personas
como servicio a la comunidad, estos asesinos misioneros. Es decir, el concepto de sociedad es en sí mismo ya un producto de la modernidad. Antes de que surgiera esta, las lealtades, volvemos a la Edad Media, las lealtades eran para la familia, el clan, el pueblo, el lugar donde se vivía. No podemos afirmar que en el mundo premoderno los asesinos estuvieran al servicio de la sociedad, aunque sí hay que matizar, recordad que en determinados momentos de nuestra historia hubo asesinos que estuvieron al servicio del Estado y al servicio de la Iglesia. El hecho de que socialmente se haya etiquetado de modo negativo y se haya estigmatizado a prostitutas, mendigos, homosexuales, drogadictos, inmigrantes, esto ha ayudado a que determinados homicidas seriales crean que con sus asesinatos están llevando a cabo una limpieza social, incluso que están prestando un servicio a la comunidad. En el caso de estos asesinos misioneros, como que tenéis aquí, Mikhail Popkov, en lugar de justificar sus crímenes como el medio para satisfacer sus necesidades o sus fantasías más oscuras, legitiman sus crímenes alegando que están matando en nombre de la sociedad, que su misión es eliminar a determinadas personas marginales por distintas razones. Cuando en el juicio declaró Mikhail Popkov, que es el sujeto que tenéis en imagen, que por cierto fue policía, la prensa le bautizó como el purgador, él afirmó que quería purgar a su ciudad de mujeres inmorales a las que tenía que castigar. Solo mataba a mujeres de vida disipada, según él. En un momento, porque se descubrió en este caso que Mikhail Popkov había asesinado muchísimo antes de ser detenido y había asesinado a muchas mujeres, utilizaba su profesión de policía para acercarse a estas mujeres, evidentemente las engañaba, para poder terminar bueno, primero agrediéndolas sexualmente y finalmente asesinándolas. Popkov consideraba que mujeres que van por la calle a determinadas horas, que las mujeres casadas, que mujeres de determinada edad que tendrían que tener una vida pues ya familiar, no deberían aceptar pues lo que él las proponía, que era irse a tomar una copa con él, irse con él a una discoteca, irse a pasar un rato íntimo en su compañía, y él consideraba que estas mujeres eran mujeres de vida disipada y las consideraba a este tipo de mujeres, que evidentemente era una distorsión cognitiva de este asesino en serie, las consideraba como erróneas para la sociedad, las consideraba que no prestaban ningún servicio a la sociedad, es más, querían que hacían daño a la sociedad. De ahí que estos asesinos misioneros decidan qué tipo de personas son las que tienen que desaparecer de la sociedad, porque según su ideología, su forma de pensar o basándose en estas distorsiones cognitivas, no deberían formar parte de la sociedad. Si tenéis alguna consulta o alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. Sé que he ido un poquito rápido, pero como vamos un poco fuera de tiempo, no quiero tampoco perdón, robar tiempo al compañero que viene detrás. Yo os dejaré el PowerPoint. Lo que he querido hacer, como habéis visto, es hacer una brevísima trayectoria sobre el asesino en serie, cómo se inicia, dónde se inicia, cómo no se consideraba antes a este sujeto con el nombre actual de asesino en serie, a pesar de que llevara a cabo esas mismas conductas, hubiera un número determinado de víctimas, hubiera un periodo de enfriamiento, hubiera diferentes escenas, hasta llegar a cómo puede influir determinadas características, determinados elementos de la modernidad en la forma en que tiene este sujeto, por ejemplo, de seleccionar a las víctimas, en la forma que tiene de matarlas, en la percepción que nosotros tenemos acerca de los asesinos en serie y cómo se nos presenta a través de las nuevas tecnologías y de los medios de comunicación.